con una amiga, una trabajadora de la salud y de la universidad pública, que es con Cecilia Villarreal, que es profesora en la Universidad de La Matanza y también trabajadora de salud, bueno, con muchos años en el campo de la salud pública de La Matanza. Buenas tardes, Cecilia, te saluda Emilio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Emilio. Bueno, ahí en la audiencia de la radio Arraigo, gente muy querida. Y también aclaro, egresada de la universidad pública, que para mí, bueno, hija de trabajadores, es un orgullo poder haber accedido y, bueno, y sobre todo ubicando siempre lo que es el sentido a la clase a la cual uno pertenece, ¿no? Y no olvidarse de eso. Como les transmito a los estudiantes de medicina, nunca olvidarse de los orígenes, como dice el tango, ¿no? Siempre siguiendo siendo Margarita, ¿no? Que, claro. No, bueno, vos sos egresada de la universidad pública y estás trabajando y formando futuros profesionales también de la universidad pública, en este caso de una universidad pública en un distrito como La Matanza, que es una suerte que tenemos en la universidad, donde han accedido como vos muchos hijas e hijas de trabajadores y de gente humilde, ¿no? Te digo, nosotros en nuestro movimiento, en la CCC, tenemos varios hijos y hijas de compañeros que de las barriadas de acá, ¿viste? Que han sido desocupados, precarizados, que por suerte han accedido a la universidad pública y están haciendo esfuerzos ahí para terminar. Bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Te digo porque eso es lo que quieren quitarnos ahora, sobre todo el gobierno de Javier Milei, con todas estas políticas de ahogamiento y de recorte a los presupuestos universitarios, que por suerte hasta ahora ha habido una lucha, ha habido resistencia, se han rechazado los vetos. Bueno, hay que seguir, vamos a ver qué es lo que pasa, que no nos quiten este derecho a acceder a la universidad pública. Totalmente, Emilio. A ver, políticas públicas de hace muchas décadas que han conseguido, digamos, ¿no?, el ascenso social a través de estudios de nivel medio, ¿no?, primarias, superiores, y bueno, como egresada en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires en su momento, digamos, imagínate, González Catán, uno se trasladaba 2 horas de colectivo y hasta 4 horas de viaje. Bueno, beca de ayuda económica mediante, o sea, todas políticas públicas que ayudan al sostenimiento de una familia obrera, de que uno de sus miembros, primera generación, pueda acceder a la universidad. Claro. Por eso es tan importante, digamos, tan importante el acceso, y ahora 30 años de la UNLAN, o un poco más de 30 años, en nuestra Matanza, lo que implica que igualmente con la extensión del territorio muchos estudiantes se trasladan 1 hora y media en colectivo, ¿no? O sea, el acceso sigue siendo dificultoso. Más dificultoso va a ser con una universidad recortada y arancelada, porque me parece a mí la pretensión última es que la clase obrera no acceda a bienes culturales de otras clases. Y claro, de poder, sobre todo, digamos, eso volcarlo a la comunidad en la cual vive, que es lo fundamental. También en las líneas investigativas, al cerrar muchos proyectos, digamos, y muchos docentes con mucha formación se vayan a otros lugares o emigren, también pone en peligro todo lo que significa para un país poder investigar. O sea que ahí hay muchas aristas que tienen que ver en lo individual y sobre todo en lo colectivo, ¿no? Porque pensamos que un egresado de la universidad no solo debiera, digamos, en términos individuales generar un progreso para esa familia, sino para la comunidad a la cual pertenece. Y después querer en esa, digamos, en sí pertenecer a sectores populares, ¿no? De que gracias a la política pública puedo acceder, devolver lo que el Estado dio, ¿no? Ya sea en trabajo en salud, en educación, bueno, en distintas áreas que se hayan formado. Claro, vos por ejemplo estás en el campo de la salud, ¿no? En el departamento de Ciencias Médicas como profesora, formando jóvenes que van a ser médicos
o enfermeras, licenciados y eso, y en los barrios y en nuestras unidades sanitarias, ¿viste? En todo eso, necesitamos que, como vos decís, muchos de esos que se forman en una universidad local, devuelvan a la población con su trabajo todos esos conocimientos y esas habilidades adquiridas, ¿no? Para mejorar la salud de nuestra gente. Tal cual, y posicionado, digamos, con una ética, de verle a la comunidad lo que la comunidad, digamos, le permitió, porque de alguna manera es un acto colectivo poder ir a acceder a la universidad, ¿no? En todo lo que implica lo familiar y lo barrial. Y cuando hablo no olvidarse el origen también, digamos, tener en claro que hacer política no es necesariamente en un partido político, sino, digamos, el acto de poético de poder devolver lo que se recibió y pensando, digamos, que bueno, que cada persona no se trata de una cosa de meritocracia, ¿no? Porque a veces lo ven en términos, bueno, alguien que se esforzó y pudo, no, hay una cadena, una claridad del origen y un querer devolver, digamos, no lo que se recibió y poder posibilitar a todos los hijos, hijas de los trabajadores el poder acceder a la universidad pública. O sea, me parece que tiene un sentido muy, muy importante. Claro. No nos olvidemos que no hace tantas décadas había, bueno, una gran cantidad de analfabetismo y que se podía, digamos, cada vez acceder menos a los estudios, ¿no? Y Argentina tiene una fuerte impronta en América Latina de tener una universidad pública. Claro. Que siendo pública siempre hay restricciones de un montón de cuestiones que son económicas, sociales, o sea, es a veces difícil acceder no por una cuestión de capacidad intelectual, sino por un montón de cuestiones. A veces los jóvenes no ven, digamos, ¿no? Que pueden tener esa posibilidad, ¿no? Entonces me parece que con un estado de situación donde alienta, digamos, ¿no? Esto de la inversión en dinero fácil, en las redes, ¿no? De que, bueno, obviamente, alguien que estudia a veces siempre digo, gana mucho menos que un inversor de la bolsa y demás. Y a veces claro. No se trata solo, digamos, de una cuestión económica, ¿no? Porque no debieran ser... No, pero... Sí, ahí está lo que vos decís y supongo que es la tarea que vos también hacés, que para qué te formás y al servicio de quién vas a poner los conocimientos, si lo haces por un tema económico nada más, de tener un buen pasar, de tener cierto prestigio y acceder a ciertos lugares o de escribir alguna publicación que te haga conocido, o volcás eso a la sociedad y a los que más necesitan, ¿no? Más en un lugar... Tal cual, y una cosa no quita la otra, digamos, ¿no? No. Mucho ejercicio científico. Pero te digo que está bien ser un buen médico y calificar y todo eso, pero también desde el punto de vista de la conciencia política y social también, ¿no? Con los dos instrumentos, y ahí no es solo, como vos decís, es que la política es pertenecer a un partido. Tal cual. Sí, uno ha visto de tantos años en el territorio, ahora en el ámbito de salud, la experticia que tienen cada trabajador de la salud, ¿no? En el equipo de salud, que siempre en la formación en la ULAM, es la fuerte impronta, al menos, es en la atención primaria, la importancia del equipo de salud. Y el equipo de salud lo componen todas las personas, desde la persona de maestranza hasta el médico, digamos, ¿no? Pensando siempre ahí también de alguna manera transmitiendo esto, ¿no? Que no tiene que ver con un acto individual, sino hasta en ejemplos obviamente, de intervenciones, de práctica, tenemos que poder pensarlo e intervenir entre todos, ¿no? Claro. Ahora, decime, Cecilia, en estos 22 meses que lleva este gobierno, con estas políticas de recorte al presupuesto, de tratar de oficiar la universidad, de sacarle sueldo a los docentes y no docentes, en el caso de La Matanza, ¿en qué ha repercutido o impactado todo esto? Y hay una merma, lo que yo noto al menos, hay una merma de estudiantes, a mí me preocupa eso.
los grupos, al menos de ingreso a la medicina, se han reducido y bueno, se han reducido también en otras carreras. Me parece esto es fundamental. Y cuando hablé también de la posibilidad de investigar, ¿no? Que la universidad no solo forma, digamos, ¿no? futuros profesionales, sino tiene tareas de investigación, de extensión universitaria. Bueno, eso tiene que estar acompañado por políticas públicas que haya recursos económicos para poder hacer las distintas tareas. Claro. Entonces, bueno, y al impactar a ver en lo cotidiano, la suba de la merma de los salarios, el desempleo, lo caro del transporte, bueno, la reducción de las becas, de ayuda alimentaria, inclusive de apuntes, claro que va incidiendo. ¿Ha habido alguna deserción o abandono de docentes por esta situación, te digo, o reducción de horas cátedra, no sé cómo llamarlo? Al menos, digamos, donde yo estoy, han tratado de... Hola. Mi escenario de mi... Se te corta. Sí, no, dale. te digo... Hola, ¿me escuchás? Se había cortado, ¿no? Sí, sí. Ah, no, lo puedo dar cuenta, digamos, de por ahí es como algo más micro de donde estoy. Han disminuido la cantidad de estudiantes, se ha tratado de mantener el plantel docente, digamos, en general, sí han habido cambios. Claro. Escuchando a otros colegas de otras universidades, sí ha habido, digamos, migración hacia el sector privado, incluso de docente hacia otras tareas, digamos. Así que sí. Bueno, ¿y cómo ves vos desde dentro de la universidad, cómo se aborda toda esta problemática? ¿Entendés que hay preocupación, que hay debate, no solo en el ámbito de la docencia de profesores, sino de los estudiantes? Porque este tema si bien el pueblo ha respondido con las grandes marchas, ha habido un respaldo ahí en defender la universidad pública, principalmente quienes están adentro son los que tienen que pararse en la trinchera, ¿no?, de defensa de la universidad pública. Sí, a ver, es variado. Voy a hablar más del primer año donde me toca dar, digamos, clases. Fue un micro ejemplo, digamos, ¿no? Preguntando si alguien podía participar de la marcha. Uno invita, hace la invitación, hace el contexto histórico-social, por qué la importancia, y bueno, un estudiante responde que no sabe nada de política, no está actualizado con las noticias, ¿no? Entonces, a mí eso, digamos, ¿no? Lo traigo como una preocupación porque me parece que es un ejemplo de las cuestiones que nos fueron pasando, ¿no? En estos 22 meses, que hay que empezar a ser crítico y pensar por qué se responde de esa manera, ¿no? Y qué se entiende por política. Entonces eso va a meritar esta reflexión, que la reflexión siempre en términos de poder, digamos, fomentar el pensamiento crítico. Me parece que es esto, ¿no? Con ejemplos, así que, bueno, desde la cátedra siempre se ponen en tensión estas cuestiones y bueno, pero hay que seguirlas trabajando. Me parece que es un ejemplo de qué nos fue pasando, ¿no? Como sociedad, digo, ¿no? Cuando se ve como algo desde lo individual y no se entiende en qué nos puede, digamos, cuando hablamos de la universidad pública, a qué nos referimos, ¿no? Es solo un título, ¿no? Entonces, digo que profundiza una reflexión acerca de qué se entiende de política, ¿no? ¿Qué se entiende por política? Bueno. Claro. Y decime, desde el punto de vista de la... no sé, en el ámbito que vos estás, te digo, de la medicina y eso, desde el punto de vista del origen de los estudiantes, porque se habla, ponele, que en la Universidad de La Matanza, entre el 70 y el 80% son hijos de trabajadores o de los sectores populares, te digo, o incluso que los que se egresan mayoritariamente son los primeros en su familia con un título universitario. ¿Vos eso es así? ¿Lo podés refrendar? Sí, en el porcentaje es correcto. Lo que sí, ahora, en algunos años anteriores, como hicimos algunos docentes, como un sondeo de dónde se habían formado el secundario, y bueno,
En ese momento, al menos en la carrera de medicina, un 85% eran egresados de escuelas privadas. A mí me preocupaba bastante. 85% de escuelas privadas, de escuelas privadas. Sí, de escuelas privadas, ya sean del barrio, digamos, como barrial, o de escuelas más, digamos... Está bien, pero es un dato... Era un dato preocupante, es un dato preocupante. Ahora, a partir del año pasado, digamos, el mismo, siempre estoy hablando como una encuesta así, no científica, pero sí desde lo cotidiano se equiparó más, un poco 50 y 50 egresados de escuelas públicas. Entonces, digo, yo también soy docente de la educación de adultos y de pública, y me preocupa también cómo estamos formando, ¿no? De qué manera estamos formando, porque digo, bueno, en un examen de ingreso donde hay química, física, ¿no? Filosofía, además son contenidos, digamos, que son importantes a poder transmitir. Entonces, eso me parece que fue una preocupación para pensar, digamos, cómo entendemos también la educación en otros ámbitos, ¿no? Además de las habilidades necesarias de comprensión de texto, de uso de tecnología desde ya, pero la transmisión de contenido, ¿no? Que me parece fundamental. Así que sí, es una preocupación, digamos, ¿no? Bueno, Cecilia, te agradezco la comunicación. No sé si querés agregar algo más, ¿viste? Que te parece interesante destacar, yo qué sé. Sí, en relación un poco, completando algo de tu pregunta, muchos de los estudiantes han hecho varios intentos para poder ingresar a la carrera, y me parece importante eso, ¿no? También como eso de poder querer formarse, ¿no? Prepararse, me parece eso loable, ¿no? Frente a los obstáculos que se puedan presentar, tratar de seguir adelante. Pero vuelvo retomando las primeras preguntas, digamos, esto no es un acto individual, sino es algo que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Entonces, siempre pensarlo en esos términos. Bueno. Así que bueno. Bueno, gracias Cecilia. Cecilia Villarruel, docente del Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de La Matanza, ¿no? Y trabajadora de salud muchos años, ¿no? En la Vos tenés tenés calle, tenés territorio. Sí, pareciera que sí. Siempre me parece interesante conocer y ver la heterogeneidad de los territorios y no quedarnos con lo evidente de la peligrosidad, de la marginalidad, ¿no? Que pensamos que incluso hay estudios que no son tan así, ¿no? Hablando de términos de inseguridad. Sí, la inseguridad es la seguridad de Robert Castell de lo económico, de no tener trabajo, de la incertidumbre del día a día, eso es la inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, esos serían otros temas. Exactamente. Pero me parece conocer el territorio para los trabajadores, ¿no? De salud, de educación, es fundamental, y ver la multiplicidad de aspectos que hay y de la riqueza, y más que nunca algo destaco, la riqueza de intervenciones barriales, ya sea en comedores, en espacios culturales, digamos, que tiene Matanza. O sea, eso hay que destacarlo, ¿no? La defensa del territorio, de los espacios verdes, o sea, la Reserva Natural de las Ferreres, todos los espacios de arte, bueno, eso hacen al cuidado de nosotros, de la comunidad, ¿no? Así es. Mira, por último quería decirte una reflexión mía de que tenemos el privilegio de tener una universidad en La Matanza. Hace 30 años tenemos diversas carreras, cada vez más diversas las carreras que hay, y hablando en el campo de la ciencia de la salud, que ojalá cada vez más estudiantes y egresados profesionales, y para eso tiene que jugar un papel el Estado y el Estado municipal, puedan trabajar en nuestros barrios, en este campo, para atender las situaciones sanitarias de los vecinos y vecinas de La Matanza, ¿no? Porque no tienen que viajar mucho, estamos en el mismo distrito. Está bien que no todos son de acá, pero te digo que toda esa masa de profesionales o conocimientos que se puedan volcarse a nuestro distrito, a nuestra gente donde vivimos. Tal cual, entonces eso tiene Emilio que acompañar, y el Estado obviamente municipal, con sueldos dignos, condiciones laborales acordes, que la gente se quiera quedar acá, que la gente pueda hacer carreras
hospitalarias, carrera administrativa, ¿no? Revalorizando el rol del empleado estatal. Ahí va. Que eso es fundamental. Muchas gracias, Cecilia. Te mando un beso Gracias grande y estamos viéndonos. Saludos a todos. Un abrazo. Un abrazo, buenas tardes.